Y disculpe, una pregunta. Sí, La computadora, ¿y para cuándo sería? para la próxima semana, de aquí en 8 días. Ok, gracias, ingeniero. No te preocupes. A ver, listo. Les decía que para la próxima semana, como tenemos la evaluación de la primera parcial, necesitamos avanzar full con temas, porque por motivos de la época y un poquito delicado de salud, no hemos avanzado mucho. Inclusive por contarles que, bueno, hay que cuidarse, ¿no? Hace poco me hice ese tema de la prueba de COVID y estoy con ese tema, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que meterle ñeque. He pasado un poquito medio bajoneado. Bueno, ¿cómo vamos a llevar la temática de esta noche? Vamos a hablar, ya vamos a avanzar, ¿no es cierto? Habíamos hablado anteriormente de una época de los incas y todo eso, entonces ahora ya vamos a hablar de la época colonial, ¿no es cierto? Cuando nos conquistaron y posteriormente la época republicana. Para esta actividad, lógicamente, para que ustedes también puedan participar, yo voy a ir mencionando a una persona y dar lectura a la diapositiva y vamos conversando, ¿no? Entonces, cuando yo, por favor, mencione, si digo, por ejemplo, Jennifer Torres, la señorita Jennifer activa su cámara y participa en la lectura de la parte de la diapositiva que yo proyecte, y así vamos a hacer con todos. No sé si me doy a entender. Entonces, dicho esto, voy a empezar y aspiro a acabar todo lo que tengo proyectado dar ahora para alcanzar lo máximo de materia, ¿no? Para decirles también que la evaluación no es que va a ser algo complejo por el mismo hecho de que van a tener la facilidad de revisión, más habrá también datos de análisis, de reflexión propias, para que podamos alcanzar los objetivos deseados. Bueno, entonces dicho esto, empiezo. No se olviden de registrar la asistencia, por favor, eso sí, todas las personas. Creo que ahí Ingeniero, está. ingeniero, disculpe, ¿puede mandar otra vez que yo recién entré y no me suma? Ya, dame un segundito. Tengo que salir de aquí para poder hacer esto. Ahí está otra vez el código de clase, entonces, ¿no? El acceso. Listo, listo, estimados estudiantes. Ven un segundito nada más. Así que aquí tengo que modificar algo. Listo, ahí estamos. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar, ¿no? Con la materia. Vamos a avanzar lo más que podamos. Listo. Entonces, tengo que mover esto. Bien, luego de lo que habíamos hablado el otro día, prácticamente ya viene un tema ya de lo que es la época colonial, ¿no? Los colonizadores a nuestra América. Y para empezar con este dato, pues lógicamente se dice que el nuevo destino de América vio la luz el 12 de octubre de 1492. A partir de ese día, los 4 viajes de Colón, ustedes recordarán quién es Cristóbal Colón, es muy conocido por los textos y todo ese tipo de historias que nos han dado ya en educaciones secundaria, primaria, ¿no? Dice, a partir de ese día los 4 viajes de Colón incitaron a España y Portugal y otras potencias de la Europa de ese entonces a organizar expediciones hacia las Indias Occidentales, algunas de ellas consideradas como expediciones militares, dada su misión de conquista y colonización. Por favor, solicito a la señorita Torres Jennifer dar lectura a la siguiente diapositiva. Época colonial. Muerte de Atahualpa. Una vez descubierto el Océano Pacífico, el 25 de septiembre de 1513, los visitantes hispanos se hicieron al Mar del Sur. A la cabeza de 150 hombres estaba Francisco Pizarro, Diego
de Almagro, Hernando de Luque, Salvador Lara, 1995. En un segundo viaje desde Panamá estaba Bartolomé Ruiz en el año 1526, quien recurrió por primera vez las costas del actual Ecuador, aventura que repitió Pizarro años más tarde hasta hacer su incursión definitiva por Tumbes y hacer un golpe de mano el 26 de julio de 1533 en Cajamarca para la captura y el asesinato de Atahualpa, monarca inca quiteño que asumía el poder del Tahuantinsuyo, luego una campaña victoriosa frente a su hermano Huáscar. Huáscar. Sí, como dio lectura a su compañera, lógicamente recordarán que en la clase anterior les había hablado de un imperio, ¿no es cierto?, del Tahuantinsuyo, que estaba a cargo de incas, de personajes importantes de la antigüedad, de los que nuestros predecesores, ¿no es cierto? Entonces aquí ya se está dando claridad a qué pasó después de aquella época, ¿no es cierto? Cuando ya lógicamente los españoles empezaron a incursionar en tierras ecuatorianas y en gran parte de Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces aquí se dice que se dio muerte, ¿no es cierto?, a Atahualpa, lógicamente por los españoles. ¿Quién era Atahualpa? Pues el que asumía el poder del Tahuantinsuyo, sus vastos y extensos territorios de nuestra Sudamérica, ¿no es cierto? Continuamos. Verónica Elizabeth Rodríguez. Active la cámara y por favor de lectura a la siguiente diapositiva. Época colonial. Siga. Ante la muerte del monarca, entró en escena el capitán Sebastián Moyano de Benalcázar, quien tomó rumbo norte junto con 200 españoles, 120 de ellos a caballo. A su paso por tierras cañaris, los castellanos recibieron el apoyo de este pueblo aborigen en señal de venganza por las crueldades a los que fueron sometidos por Atahualpa. El panorama cambió más al norte, al enfrentar el hostigamiento de Rumiñahui y sus generales, pues estos líderes indígenas emprendieron una fuerte resistencia a la conquista española, hasta cuando fueron vencidos en la batalla de Tiocajas, actual provincia de Chimborazo. Bien, precisamente dando continuidad a la escena anterior, ¿no es cierto? Lógicamente ya los españoles empezaron un tema de conquista por territorios de lo que es Perú, todo eso, ¿no es cierto? Y encontraron cierto tipo de resistencia por los indígenas y generales que comandaba Rumiñahui en aquella época, ¿no es cierto? Pero finalmente se dice que esta resistencia no tuvo, ¿cómo les diré?, mayor tiempo que podía resistir, ya que recordarán ustedes que las armas que poseían los españoles comparados con las armas de aquí de los indígenas, lógicamente no tenía punto de comparación, ¿no?, ya que ellos utilizaban armas de fuego y todo ese tipo de detalles. Entonces aquí ya se da prácticamente un vencimiento de lo que es a Rumiñahui en la batalla de Tiocajas, actual provincia de Chimborazo. ¿Quién más está por ahí? Jonathan. Plasencia. Aquí estoy. Ya. Aquí estoy. Época colonial. Salvada la resistencia indígena, vino a la pugna entre los españoles que se disputaba el poder de las nuevas tierras conquistadas. Allí estaban de alcanzar Diego de Almagro y Pedro de Alvarado para superar este antagonismo. Almagro hizo una fundación apresurada de lo que se recuerda como la ciudad de Santiago de Quito. El 15 de agosto de 1534, junto a la laguna del Colta, cerca de Robamba.
Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Sí, se dice, no, se dice que prácticamente ya una vez que los españoles empezaron a ganar vastos territorios, ya no encontraban resistencia, pues se empezaron a pugnar por el poder, ¿no es cierto? Por el poder de las tierras. Entonces, aquí hay un primer avistamiento de lo que es la fundación de aquel entonces nombrada Santiago de Quito, ¿no? El 15 de agosto de 1534, junto a la laguna de Colta, cercana a Riobamba. ¿Quién más está por ahí? Déjenme chequear. Buenas noches, ingeniero. Betty Naranjo, por favor, de lectura. Buenas noches. Betty Naranjo, por favor. Dice la compañera está mal. No le ponga la otra compañera. Sí, ingeniero, estaba mal. Está un poco ahí delicada de salud. Ya, Valeria Gaibó, por favor, desde donde dice pero el 28 de agosto. Pero el 28 de agosto del mismo año, y de acuerdo al acta de ese día, Almagro fundó otro pueblo en el sitio donde se asentaba la ciudad Quitucara, con el nombre de la villa de San Francisco de Quito. Para su administración fueron nombrados como alcalde ordinario a Juan de Ampudia y Diego de Tapia. Según el acta del 6 de diciembre, Benalcázar notificó a los alcaldes y demás fundadores a que residiesen en ella y administrasen en ella la justicia de su majestad. Así fue como la villa accedió a la categoría de ciudad en 1541 y en 1556 se le otorgó el título de muy noble y muy leal, Paz y Niño 2005. Sí, cada vez que ustedes observen cosas entre paréntesis, tal vez un año es la referencia, ¿no? Como ustedes saben de dónde se ha sacado la información de aquellos historiadores. Pero aquí ya dice, ¿no? Recordarán ustedes que los españoles se manejaban por reyes, ¿no es cierto? Por monarcas, por personas de alta jerarquía, ¿no es cierto? Quienes en ese entonces, en esos años, gobernaban, ¿no es cierto? Entonces, ellos lógicamente eran quienes tomaban decisiones prácticamente sobre pisoteando todo tipo si se podría decir, de cuando se quería levantar algún indígena de aquella época. ¿Cuál era la finalidad de los colonizadores? La esencia de la colonia estaba en fundar ciudades. Lógicamente ustedes entenderán que a lo largo y vasto de lo que es Sudamérica y algunos países también, se dice, no, en tal año fue fundada esta ciudad por los españoles, o fundada en tal año por los españoles. Entonces, esa era la ideología de aquella época de las personas que nos conquistaron o vinieron a estas tierras, ¿no es cierto?, a tomar posesión. ¿Qué dice? La esencia de la colonia estaba en fundar ciudades para ratificar el poder español en tierras americanas. En su mayoría, la fundación de villas y ciudades obedecía a un ritual, porque era el momento en que sus fundadores se atribuían el gobierno local y así llenaban sus ambiciones de poder. ¿Qué ciudades fueron fundadas, colonizadas en aquella época? Guayaquil y Puerto Viejo en 1535. Parte de Ecuador, Popayán y Cale de 1536, Colombia. Pasto, 1539, también de Colombia. Loja, 1548, de Ecuador. Zaruma y Zamora, de Ecuador, también en 1550. Cuenca, 1557. Baeza, 1559. Tena, 1560. Riobamba, 1574. E Ibarra, 1606. Miren, todas estas ciudades fueron fundadas y esa era la ambición de los españoles, ¿no? De tener vastos territorios, de ser, lógicamente, los dueños de esos territorios. Esta investigación la realizó Landázuri en 1990. A ver, Elizabeth Vega, continúe por favor con este tema de la ambición española. Ya, profe. Active la cámara.
¿Que me ven qué? No, no se ve. Bueno, ya. Sí, sí tengo prendida la cámara. A ver, ahora sí, Ya, sí se le época ve. colonial. Continúa. Ambición española. A las... Espérame, déjeme agrandar porque estoy en el teléfono. Ya, dice, a las ansias de poder español se suma la obsesión Se sumó la por el obsesión. oro. Se sumó la obsesión por el oro, tema que empujó a Gonzalo Díaz de Pineda a formar expediciones hacia el país de la canela o el dorado, pero llegó solo hasta Quijos. Con el mismo propósito salieron Gonzalo Pizarro desde Quito y Francisco de Orellana desde Guayaquil. Ambos llegaron hasta el río Coca, pero fue Orellana quien decidió continuar la aventura por el río Napo, aguas abajo, hasta llegar a descubrir el río Amazonas el 12 de febrero de 1542. Miren, continuando con el hilo de la historia, ya hacia donde nos trasladamos, lógicamente, estos personajes que también son conocidos como son Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, que es precisamente el nombre que lleva esta provincia, ¿no? Porque se dice que es, bueno, en sí es la persona que estuvo por estos territorios en aquella época, por eso lleva el nombre de este personaje español. Ahí, en la época colonial, ustedes sabrán o ustedes van a darse por enterados que siempre estos personajes colonizadores españoles que irrumpieron en estas tierras estaban acompañadas por la iglesia. Y lógicamente cada que hacían sus conquistas, eh, inclusive cuando ultrajaban y mataban a indígenas, lógicamente es como que siempre estaban bajo la veña o la bendición de la iglesia de aquella época. No sé qué tipo de pensamiento podrían tener, pero lógicamente ustedes saben, y respetando mucho los criterios de cada uno, que la iglesia, o sea, la iglesia más tradicional, es una de las más ricas del mundo. Haciendo un pequeño paréntesis en esta parte, se dice que el país más rico del mundo es la Ciudad del Vaticano, ¿no? Si ustedes algún rato ven algún reportaje dentro de Italia, hay una parte que se llama la Ciudad del Vaticano, que pertenece a la religión católica, ¿no? La iglesia está forrada en oro. Y haciendo un antecedente de ello, ¿por qué? Porque lógicamente toda esta temporada estuvieran acompañados de personajes de la iglesia, de sacerdotes, y ustedes sabrán que grandes cantidades de oro fueron sustraídas y llevadas de todos estos países de Sudamérica a España y otros países también, ¿no es cierto? Que estaban formadas por sacerdotes y lógicamente es de ahí que nace este tipo de imperio, si se podría decir. Ya, ¿quién más está en la sala? A ver, Inge, Tatiana Carpio, ¿sí? perdón. Inge, disculpe la interrupción. Usted de repente nos dio el registro de entrada. Sí, ya puse en los mensajes. ¿Me lo podría volverlo a enviar, licenciado, por favor? Listo, está enviado de nuevo. Gracias, Inge. Ya. Ahora sí, la señorita o señora Carpio parece que dije. La iglesia en la conquista. Sí, sí. Ya. Tal como nos explica la historia, los españoles asumieron el poder político de las nuevas tierras conquistadas, mientras que sus acompañantes, los sacerdotes, también asentaban su poder con la construcción de iglesias y conventos.
De esta manera, la erección del obispado de Quito se firmó en 1545 por el Papa Paulo III, en tiempos del rey Carlos. La designación del primer titular de esta diócesis fue para el bachiller García Díaz Arias en 1550, debido a las guerras civiles entre los conquistadores. Miren, ahí está lo que les acabé de decir hace un momento, ¿no? Precisamente los sacerdotes eran quienes acompañaban y empezaron ya a construir sus templos, ¿no? Ustedes recordarán, sabrán que, por ejemplo, en iglesias de Quito hay iglesias muy, muy antiguas con una especie de caracterización de lo que son las construcciones españolas, ¿no? Que eso dan fe de que, lógicamente, ellos formaron parte o dieron su paso por estas tierras en su momento de la época colonial. Ya. A ver aquí. Le digo. Luisa Patiño, por favor. Dice, para que las tierras quiteñas de ese entonces tengan una configuración de Estado, el rey Felipe II firmó el 29 de agosto de 1563 la cédula de fundación de la Real Audiencia de Quito, nombrando al licenciado Hernando de Santillán como su primer presidente. Dicha cédula real definió el espacio territorial quiteño, que por cierto se acercaba al 1.200.000 kilómetros cuadrados, a los que se ratificaba también el nuevo gobierno y sus funciones en lo referente a lo administrativo y militar. Landazuri en 1990. Con esto se configuró la nueva estructura representada en el Estado y la Iglesia, organismos que ejercieron el poder durante los 3 siglos del periodo colonial, incluso ya avanzando a la República. Miren, si se dan cuenta ustedes en la gráfica que yo coloqué aquí, la parte de amarillo era lo que se denominaba en aquella época la Real Audiencia de Quito, ¿no? Ese prácticamente es un mapa de Sudamérica. Y miren cómo, lógicamente, lo que manejaban ese territorio, ese fragmento de españoles que cruzaba del Océano Pacífico al Atlántico. Se manejaban vastos territorios, incluidos parte del Perú y Brasil. Entonces, prácticamente, si se podría decir, arrasaron con todas las tierras de Sudamérica en aquella época, ¿no? Y los otros colositos no es que estaban libres de colonización, es que ellos estaban gobernados por otro tipo de élites, pero de las mismas colonias españolas, ¿no? Excepto algunas partes ya de otros países que eran colonias portuguesas. ¿Quién más está? Orbe Alviño Marjorie Yulisa, por favor. ¿Sigo? Sí, por favor. Época colonial. Cierra la historia el primer siglo del periodo colonial con la famosa rebelión de los alcabalas, suceso de 1592, en el que los quiteños lanzaron una fuerte protesta por el aumento del 2% sobre las transacciones, excluyendo a los artículos de consumo diario de menor cuantía. La agitación popular encabezada por Alonso Moreno de Bellido duró un año, teniendo como pretexto adicional la política pro-indígena del presidente Manuel Barros de San Millán. Se dio por terminado el conflicto en abril de 1593 con la presencia de tropas peruanas que ajusticiaron a los cabecillas, lo que dio paso al perdón de los
sediciosos por parte de Virrey de Lima, Ayala 2008. Bien, en esta parte se cierra un siglo, ¿no? Porque lógicamente en la antigüedad todo indígena tenía que pagar un tributo a la corona, se llamaba en aquella época. Entonces, imagínense, aparte de la pobreza extrema que vivían, de ser saqueados, ¿no es cierto? Tener que pagar tributos, o sea, tener que pagar, digamos, si sembraban, doy un ejemplo, ¿no? Una hectárea, dar, por ejemplo, la mitad, pues era injusto, ¿no? Entonces aquí nace este tipo de rebelión denominada las alcabalas, que fue en el año de 1542. Como se hablaba de vastos territorios que todavía no estaban consolidadas, aquí intervinieron, como ustedes pudieron ver, tropas peruanas, ¿no? Que ajusticiaron a los cabecillas de aquella época. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Dice, llegamos al siglo XVIII, periodo en el que se reflejaba la continuación del paternalismo colonial del siglo anterior y los anhelos de los criollos por ostentar el poder enraizado en los españoles, tildados en esa época como chapetones. Dentro de este enfoque general se destacó una diversidad de conflictos en los ámbitos político y administrativo, siendo los más sonados los levantamientos indígenas y los cambios de dependencia de la audiencia con relación a su estructura política superior y el virreinato. Recordemos que la Real Audiencia de Quito, desde sus inicios, formaba parte del Virreinato de Lima. Sin embargo, en 1717 se incorporó al Virreinato de Santa Fe de Bogotá. En 1722 regresó a la jurisdicción del Virreinato de Lima y en 1739 vuelve a formar parte del Virreinato de Santa Fe. Todo este tipo de detalles, de situaciones de salir de un virreinato y entrar a otro se daba por las disputas que habían en ese momento de territorios, ¿no es cierto?, por parte de los españoles y aquellas personas que ya habían puesto los españoles para que gobiernen estos territorios. A ver, ¿quién más está por acá? Ángela Yuri Duarte. Buenas noches. ¿Estaba en la lectura de patrimonial usted? ¿Dejó aquí o otro? Señorita Ángela, un poco bajo. Estoy mal de la gripa y la verdad no puedo hablar un poco más duro. Tengo mala garganta. Entonces déjeme darle paso a otra persona. Mira. ¿Qué más? ¿Alguna persona que no haya intervenido y quiera participar? Es que me demora hasta buscar personas. Sobre el conflicto de los levantamientos indígenas, estos se dieron por la implementación de los censos, que no eran otra cosa que los registros de la población indígena. Se ahondó el problema con las reformas borbánicas, cuya misión era la reconstrucción del Estado colonial ampliado, un sistema fiscal más duro, ya que de América no querían otra cosa que dinero. Moreno, 1985. Con la incertidumbre de las sublevaciones indígenas en la Sierra Centro, los piratas en la costa y las invasiones territoriales de los portugueses en el Alto Marañón, las autoridades tomaron la decisión de formar milicias destinadas a la defensa territorial y a la represión a los indígenas rebeldes que eran condenados a pagar el tributo luego de ser censados. Aquí nace la historia del ejército ecuatoriano Bravo 2012. Sí, prácticamente hasta esta época que estamos hablando no habían cesado las represiones, ¿no?
Entonces, a pesar de que esporádicamente habían levantamientos indígenas por tratar de sublevarse o doblegar a la corona española, pues no lo lograban, ¿no? Lógicamente la diferencia entre armamento, como dije hace un momento, porque ya los españoles manejaban soldados ya preparados para este tipo de cosas, entonces no daban mayores resultados estos levantamientos, más bien que ocasionaba que la corona española y los que manejaban estos territorios les hagan más sumisos, los castiguen, ¿no es cierto? A estas personas indígenas de aquella época. Ya que, ¿por qué, repito, por qué se levantaban? Porque me imagino que ya no avanzaban con el trabajo y los impuestos y los tributos que querían dar en aquella época. Lógicamente, eso era una injusticia porque ¿qué se aducen? O sea, ¿cuál es la realidad? Que vengan, es como que vayan a tu propia casa, ¿no es cierto? Entren a tu propia casa y se vayan llevando todo y aún así pues quieren que les paguen, ¿no es cierto? Entonces era súper indignante, si se podía llamar de esa forma. Aquí ya vamos a entrar a otra etapa, ¿no es cierto? Hemos hecho un breve repaso de todo lo que es la época colonial, ¿cierto? Una lectura, un resumen, un resumen muy resumido. Entonces ya hemos hecho un breve repaso de todo lo que es la época colonial para llegar ya a lo que es ya la parte de la independencia de nuestro país. Para esta parte voy a solicitar, no sé si ya participó Ana Maylí López. La señorita o señora Ana Maylí López. Bueno, entonces voy a dar otra vez de nuevo, voy a regresar al... La señorita Torres Minga, Jennifer, ayúdeme con esta, por favor, de nuevo. Antecedentes. En el traspaso de los siglos XVIII y el siglo XIX. Era evidente a la decadencia de la colonia, dado que el poder latifundista criollo, sumando a la élite intelectual, llegó a controlar las economías locales y regionales, mientras que las autoridades españolas seguían aferrándose al poder político. Este panorama se podía definir con claridad que era en la Real Audiencia de Quito. Hubo dos momentos que marcaron el proceso independentista. Primera fase, 1808 hasta 1812. Segunda fase, de 1820 hasta 1822. Precisamente ya cuando pasamos a esta época de la independencia de nuestro país, pues las personas que ya tenían un poco más de conocimiento, recuerden que habían pasado algunos siglos, ¿no es cierto?, de colonialismo, y ya con la mezcla de lógicamente las personas que colonizaron y las personas de acá, ya habían personas, ¿no es cierto?, mestizas, ¿no es cierto?, que conocían de aquella historia, de aquellas masacres de la antigüedad, entonces ya empezaban a verificar o a darse cuenta que los españoles, a raíz de la ambición que tenían de poder, empezaban a pelearse entre ellos y aquí pues lógicamente se gestaron hitos o hechos históricos de grandes personajes que formaron parte de la libertad y la independencia de nuestro país. Hay dos momentos en la parte de la independencia de nuestro país. Vamos a dar lectura a lo que fue el primer momento y para esto voy a pedir de nuevo a la señorita Valeria Gaibor para que nos ayude con esta diapositiva. Primer momento. El primer momento inició el 25 de diciembre de 1808, con la ya conocida conspiración de Navidad. De este evento se sabe que un grupo de patriotas quiteños, Juan Pío Montúfar y Juan de Salinas, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Pablo Arenas, Pedro Montúfar, sí, Nicolás de la Peña, Francisco Javier Astazubi, Antonio Ante
y el sacerdote de Pintaj, José Luis Riofrío, se reunieron en el obraje de los Chillos para hablar de la información de una nueva junta en rechazo a la invasión de las tropas napoleónicas a la madre patria, sin dejar de lado su lealtad a Fernando VII, rey de España de ese entonces. El actor Borrego, de 1956, página 20. Muchas gracias, estimada. Aquí, no sé si a ustedes han escuchado de uno de los grandes conquistadores de España, que fue Napoleón, ¿no es cierto? A eso se refieren las tropas napoleónicas. Dice que aquí ya empezó, ¿no es cierto?, a gestarse algo, porque había ya una rebelión contra estos personajes de España, de cómo estuvieron llevando ese tipo de gobierno que no les parecía correcto. Se empezó una rebelión, pero dice que fue sin dejar de lado su lealtad a Fernando VII, el rey de España de aquella época. Entonces, y aquí empezó todo, ¿no es cierto? El 25 de diciembre de 1808 ya empezó a gestarse una idea de prácticamente empezar la independencia de nuestro país. Esta otra diapositiva voy a solicitarles nuevamente a Jonathan para que nos ayude. A ver, en primer momento, dos protagonistas de aquella conspiración fueron apresadas, pero días más tarde quedaron en libertad por falta de argumentos. Sin embargo, la idea de alcanzar la independencia política por parte de la aristocracia quiteña tomó cuerpo la noche del 9 de agosto de 1809, cuando los próceres se unieron en la casa de doña Manuela de Cañizares, con el propósito de destituir al presidente de la audiencia, Conde Ruiz de Castilla. Muchas gracias, Jonathan. De la rebelión de acá, ¿no es cierto? Prácticamente es el mismo relato que continúa. Dice que los protagonistas de aquella conspiración fueron apresados, ¿no? Días más tarde quedaron en libertad. Sin embargo, la idea de la independencia seguía latente, seguía vigente en aquellas personas, ¿no es cierto? Y que tomó fuerza, ¿no es cierto?, la noche del 9 de agosto de 1809, cuando los próceres se reunieron en la casa de doña Manuela Cañizares, una mujer muy importante de nuestra historia de independencia del Ecuador, con el propósito de destituir al presidente de la Real Audiencia de Quito, Conde Ruiz de Castilla, ¿no es cierto? Este relato continúa desde esta parte de acá. A ver, para esta parte, ¿quién más no ha participado? Yela Granda, por favor. Yuli Pico. ¿Yuli Pico no ha participado? No, dicen, ella No, ella no ha participado. Y entonces, dele por eso no he participado. Active la cámara. ¿Empiezo, Lindsay? Sí, por favor, active la cámara ya. Dicen, ¿leo yo o Kimberly? Es que aquí como estoy con pantalla compartida, a veces se me dificulta chequear quién está activo, quién no. Tengo que estar moviendo esto. Ya, Lindsay, yo empiezo a leer. Por favor, señorita Yuli. Ya, ingeniero. Independencia del Ecuador. Primer momento. Efectivamente, al amanecer del 10 de agosto del 1809, el capitán Juan de Salinas tomó el mando de las tropas regulares y las condujo a la plaza principal, desde donde apoyaban el arresto y destitución de todas las autoridades de las audiencias, asumiendo la presidencia la Suprema Junta del Gobierno, integrada por las siguientes autoridades criollas:
Juan Pío Montúfar, presidente. José Cuero y Caicedo, vicepresidente. Juan de Dios Morales, ministro de Negocios y la Guerra. Manuel Rodríguez de Quiroga, ministro de García y Justicia. Juan Larrea, ministro de Hacienda. Ceballos en 1970. Muchas gracias, estimada Yuri. Aquí hay una época, aquí hay una época importante ya, ¿no es cierto? Inclusive esa fecha que ustedes ven en la imagen es motivo de feriado nacional, los 10 de agosto, ¿no es cierto? El 10 de agosto de 1809 se da el primer grito de la independencia. Como dije hace un momento, esta época ya, esta fecha ya es una fecha conmemorativa a nivel nacional, porque se recuerda, ¿no es cierto?, que aquí ya se dio el primer grito de la independencia, se tomó posesión de alguna forma, estas autoridades que ustedes, que dio la compañera de ustedes lectura. ¿A qué se refería con autoridades criollas? Lógicamente, como les dije hace un momento, y aquí ya estamos hablando de muchísimos, de dos siglos y más, casi 3 siglos de colonialismo. Entonces ya habían las personas que se denominaban mestizas, ¿no es cierto? Entonces tenemos a Juan Pío Montúfar como presidente y los demás personalidades que siguieron ocupando cargos importantes. Pero aquí ya nace, ¿no es cierto? Ya será algo más esencial, más verídico, acerca de lo que es la historia de nuestro país, de nuestro Ecuador, con el primer grito de independencia. Continuamos. No sé si la otra persona que quería intervenir, se me hace más fácil así. Yo, listen. Por favor, active la cámara. Ya. Independencia del Ecuador, primer momento. Esta Suprema Junta cesó el 12 de octubre de 1809 y devolvió el mandato a Ruiz de Castilla. Al saber que ya estaba en camino una fuerza de 752 soldados provenientes de Lima, Popayán, Santa Fe y Guayaquil, con la misión de reprimir al pueblo quiteño, protagonistas del primer grito de la independencia. Dicha represión se llevó a cabo el 2 de agosto de 1810 hasta diciembre de 1812. Persistieron en la causa de la independencia Carlos Mantúfar, Francisco Calderón, padre de Abdón Calderón, Feliciano Checa, Nicolás de la Peña y una larga lista de patriotas que sucumbieron ante las fuerzas realistas de Toribio Montes. Bravo, 2012, página 58. Entonces, lo que acaba de dar lectura la compañera es la continuación de acá, ¿no es cierto? Se dice que aquí se dio el primer grito de la independencia el 10 de agosto de 1809, pero que lógicamente ya la corona española se dio cuenta que algo podía pasar, que les podían quitar su colonia. Lógicamente se da una represión, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, esto que se formó acá el 10 de agosto de 1809 cesó el 12 de octubre del mismo año, ¿no? Meses después. Y devolvió el mando a Ruiz de Castilla, es un personaje español, el que está puesto en la imagen ahí. Me he tomado la molestia de referenciar algunos personajes para que se haga un poco más llamativa la línea del tiempo en la historia y podamos identificar, ¿no es cierto?, que la persona que ustedes ven en pantalla es quien manejaba estaba a cargo de la parte de acá, por parte de la colonia, de la corona española, perdón. Entonces se dice que muchos personajes sucumbieron, ¿no es cierto?, ante esta represión. Lógicamente, como dije hace un momento, lo que manejaban los españoles era armamento fuerte militar, algo que todavía el Ecuador no tenía y no había forma de defenderse ni de hacer frente a este tipo de personajes. Listo, a ver, ¿quién me falta? Torres Minga. Dayana Hernández. El segundo momento de la independencia tuvo su punto de partida en Guayaquil el 9 de octubre de 1820.
No te cruces. Espérenme, ya voy listo. El segundo momento de la independencia tuvo su punto de partida en Guayaquil el 9 de octubre de 1820, cuando 3 oficiales venezolanos, Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi, junto con un grupo de patriotas del puerto principal, encabezados por José Joaquín Olmedo, destruyeron a las autoridades realistas alcanzadas la independencia de Guayaquil. Se organizó un ejército local denominado División Protectora de Quito, cuya misión fue la de extender el movimiento independentista al interior de la audiencia. Esta división fue reforzada con tropas provenientes del norte al mando de Antonio José de Sucre, quien a la vez recibió apoyo con tropas y armas de San Martín, protector del Perú, lo que facilitó la independencia de las ciudades del interior. Landazuri, 1994, página 118. Landazuri. Muchas gracias, señorita. Aquí ya partimos a un segundo momento, ¿no es cierto? Cuando ya se da internamente la independencia de algunas ciudades, ¿no es cierto? Aquí está lo que es el 9 de octubre, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que también hay una fecha conmemorativa para la ciudad de Guayaquil, que es el 9 de octubre, ¿no es cierto? Entonces, son fechas importantes que se van dando a lo largo de la historia de nuestro país. La señorita o señora Tatiana Carpio. Segundo momento. Sí. Con una fuerza multinacional integrada por soldados quiteños, venezolanos, granadinos, ingleses, irlandeses, peruanos, chilenos, argentinos y bolivianos, Sucre se preparaba para la etapa final, la independencia de la Real Audiencia, y fue en Pichincha el 24 de mayo de 1822, cuando se enfrentaron las fuerzas republicanas comandadas por Sucre y el ejército realista, al mando de Melchor y Aymerich, alcanzando la victoria y el sello final de la independencia política quiteña. Aquí tenemos otro hito o hecho histórico, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestro país, lo que es la batalla de Pichincha, ¿no es cierto?, otra fecha histórica, otra fecha que se conmemora, lo que es el 24 de mayo de 1822, lo que es la batalla de Pichincha, y aquí ya en esta parte de la historia se libera. Anteriormente fue Guayaquil, aquí en esta parte ya fue lo que es Quito, ¿no es cierto? Se libera a raíz de que todos estos personajes mencionados por su compañera formaron parte, ¿no es cierto? Y aquí ya interviene Antonio José de Sucre, que es un personaje importante también de la historia de nuestro país, inclusive a posteriori formó el nombre de la moneda nacional, fue el nombre de él, ¿no? Lo que fue el Sucre. A ver quién más está por acá. Elizabeth Vega. Yo aquí estoy. Por favor. Independencia de Ecuador, segundo momento. A pocos días del triunfo de Pichincha, la Real Audiencia de Quito pasó a formar parte de la Gran Colonia con el nombre de Distrito del Sur, y este a su vez se dividía en 3 departamentos: Quito, Guayaquil y Cuenca, los que fueron gobernados por militares extranjeros. Esta incorporación fue ratificada con la famosa entrevista de Bolívar y San Martín,
en Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822. Muchas gracias. Pues aquí este es pues, un relato en cadena, ¿no es cierto? Se dice que luego del triunfo de esta batalla, ¿no es cierto? Lo que era la Real Audiencia de Quito, como les mostré una imagen anteriormente, ya vino a formar parte de lo que es la Gran Colombia, ¿no? Y aquí ya intervino un personaje importante de la historia, también como lo fue Simón Bolívar, ¿no es cierto? El libertador de América, quien en ese momento tenía un gran sueño, ¿no es cierto?, de formar una sola nación. Y esas naciones de aquella época, como habíamos conversado hace algún tiempo, ya formaba parte de la Gran Colombia, lo que es Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿no es cierto?, respectivamente. Se dice que se dividían en 3 departamentos, lo que es Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que es internamente, ¿no es cierto? Fueron gobernados por militares extranjeros. Precisamente Simón Bolívar es venezolano, ¿no? Por eso es que en aquel país llanero tienen como moneda nacional a lo que es el Bolívar en Venezuela, porque este personaje fue venezolano. Y aquí más está. Verónica, por favor, Verónica Elizabeth Rodríguez. Verónica Elizabeth Rodríguez. Ah, sí, estaba con el, con el audio apagado, con el micrófono apagado. Encienda la cámara. Ok. Ya está. Sí, bien. Independencia del Ecuador. Segundo momento. En aquel periodo gran colombiano, Sucre continuaba con su campaña militar en busca de la independencia del Perú, proyecto que culminó con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Para esto, el Distrito del Sur llegó a pagar por esta guerra 3 veces más que el resto de Colombia. Ayala 2012, página 71. Acto seguido surgió el conflicto de límites entre Colombia y Perú, asunto que condujo a la batalla de Tarqui el 27 de febrero de 1829, donde triunfó el mariscal Sucre sobre las tropas de José Domingo de la Mar, nativo de Cuenca y que en ese entonces era presidente del Perú. Gracias. Muchas gracias. Como se darán cuenta, la ilusión de Bolívar también era integrar a lo que es la Gran Colombia, a lo que fue la Gran Colombia, perdón, a lo que es el Perú, ¿no? Entonces aquí hay algunas batallas que se dieron en aquella época y que lógicamente se dieron conflictos en los límites entre Colombia y Perú. También se dio lo que es la batalla de Tarqui el 27 de febrero de 1829. Aquí hay un triunfo, ¿no es cierto?, de lo que es el mariscal Sucre sobre las tropas de José Domingo de la Mar, nativo de Cuenca y que en ese entonces era presidente del Perú. Esa es otra de las connotaciones o de los aspectos relevantes de aquella época cuando Ecuador formaba parte todavía de la Gran Colombia. ¿Quién más está por acá? Deme un segundito que este se me movió un chance. A ver. Aquí estamos de nuevo. ¿Alguien que quiera participar voluntariamente? Es que se me mueve mucho la barra porque voy cambiando las diapositivas. Y señor Leo. Segundo momento, la Gran Colombia empezó a disolverse por las fricciones políticas de sus líderes, específicamente por las ambiciones de Páez en Venezuela, las políticas ultraliberales de Santander en Nueva Granada y la misma dictadura de Bolívar. Núñez, 1994, página 257. Llegado el año 1830, Venezuela fue el primer país en separarse de la Gran Colombia. Le siguió el Distrito del Sur el 13 de mayo. Y para cerrar este periodo, duele decir que en ese año Sucre fue asesinado en Berruecos,
En la Quinta San Pedro de Alejandrino, cerca de Santa Ana, Marta, Colombia, Bolívar agonizaba entre la pobreza y el abandono. Muertos entre los líderes, la administración de estos pueblos quedó en manos de los jefes militares de la segunda fila. Aquí empieza ya el declive, ¿no es cierto?, de lo que es la Gran Colombia. Empiezan a desintegrarse algunos países y lógicamente al estar en complicaciones, el uno muerto y el otro encontrarse en pobreza, quizás ya por la edad avanzada que tenían, como son Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, lógicamente ya no, las personas que quedaron al frente de eso ya no tenían la misma visión de integración como los líderes iniciales, más que todo como lo fue Simón Bolívar. También me he permitido colocar ahí una imagen de lo que fue la bandera de la Gran Colombia de aquella época. Y aquí hay una historia también de tres países, ¿no es cierto? Perdón. Ustedes saben que tres países compartimos los mismos colores de bandera, ¿no? Venezuela, Colombia y el Perú es amarillo, sol y rojo, ¿no es cierto? Prácticamente Ecuador, los mismos colores. Perú no. Perú no es. Perdón, me equivoqué. Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿no es cierto? Perdón. Entonces, los tres países integradores de la Gran Colombia quedaron con los mismos colores, ¿no es cierto? De aquella época, y Panamá no. Entonces, esa era la bandera que se manejaba la Gran Colombia, ¿no es cierto? En la antigüedad. Casi me torturan porque, pero una vez culminado lo que... Una vez... Silencien los micrófonos si no están participando, por favor. Muchas gracias. Una vez culminado la parte de lo que es independencia del Ecuador, y entramos a un periodo ya republicano, ¿no es cierto? Este periodo es interesante donde se empiezan a dar ya cosas relevantes dentro de nuestra nación para convertirse en lo que hoy es. Para esto voy a solicitar de lectura Yo, Licen. A ver, sí, por favor. Es que estar moviendo esta flechita me demora. Tatiana. Dice, el 13 de mayo de 1830, un grupo de hombres distinguidos de Quito se reunieron en los salones de la Universidad Santo Tomás de Aquino y con las ligeras decisiones declararon que constituían el Ecuador como un estado libre de independiente. Una semana después hicieron lo mismo los notables de Guayaquil y Cuenca, mientras se reunían en días posteriores la primera constituyente en Riobamba. Encargaban el mando supremo civil y militar al general Juan José Flores, venezolano de origen, por demás humilde, quien venía cumpliendo funciones de prefecto general del sur. A él le concedieron las primeras atribuciones de nombrar empleados públicos y coordinar cuanto sea necesario para que se organice la nueva república. Excelente, muchas gracias. Siempre tengan en mente este año, por lo menos, ¿no? Ya sé que a veces asimilar en nuestra memoria fechas específicas es un poquito complejo, pero en 1830 ya que hoy es el Ecuador, empieza el periodo republicano, en 1830, el 13 de mayo. Y como característica especial, pues nuestro primer presidente de aquella época fue un venezolano, ¿no? Y ahí me he permitido también colocar la imagen que fue Juan José Flores, quien venía desempeñando, dice, las funciones de prefecto de general del sur, de aquellos países que formaban anteriormente parte de la Gran Colombia. Se dice que a él le concedieron las primeras atribuciones de nombrar empleados públicos. Entonces ahí nació, ¿no es cierto?, nuestro país. Como ya la era republicana, el 13 de mayo de 1830 es una fecha que sí debemos tener muy en cuenta. Continuamos con otra persona que pueda dar lectura. Yo, Listen. Por favor. Periodo republicano. El 14 de agosto se reunieron en Riobamba, en el
Convento de Santo Domingo. Los 21 diputados oriundos de Quito, Ibarra, Riobamba, Cuenca, Loja, Guayaquil y Puerto Viejo. Ese mismo día fue nombrado presidente del Congreso el doctor José Fernández Salvador y vicepresidente el obispo Nicolás Joaquín de Arteta. Así es como el 14 de septiembre se llevó a cabo la jura de la Constitución, documento que se puso en marcha legal el nacimiento del nuevo Estado ecuatoriano, dando mayor poder a los jefes militares, la aristocracia y el clero. El pueblo poco o nada sabía de lo que sucedía en las altas esferas, pues en aquellos tiempos la población ecuatoriana bordeada de 600,000 habitantes, de los cuales el 85% era indígenas, mestizos y negros. Iván Aken, 1995, página 93. Muchas gracias. Como usted dio lectura, ¿no es cierto? Aquello ya cuando nuestro país estaba constituido, lógicamente quienes manejaban, tenían mayor poder, era parte militar, ¿no es cierto? La aristocracia, gente de mucho poder, de mucho dinero, y el clero, que se refiere a la iglesia, ¿no es cierto? De manera particular a la iglesia católica, que quienes eran los personajes que manejaban a nuestra nación. Imagínense la cantidad de habitantes que teníamos, 600,000, de los cuales el 85% eran indígenas, mestizos y negros. Personajes que prácticamente estaban estigmatizados y no formaban parte de tomar decisiones y ese tipo de detalles. ¿Perdón? Digo que estas personas no tenían prácticamente ni voz ni voto. Sí, así se podría decir, que no tenían ni voz ni voto. Prácticamente las decisiones las tomaban las personas de las altas esferas, ¿no? Como se dice aquí, más poder tenían los militares, la aristocracia, personas de mucho poder económico, y el clero, que es la iglesia católica. Listo. Esta diapositiva, vamos a ver, ¿qué más? No sé quién no ha participado, alguna persona que no haya participado, por favor, dar lectura. Hay algunas personas que están en la sala y realmente no han participado. Inge, una pregunta. ¿Antes no eran racistas? ¿Quiénes? O sea, los personajes que están aquí, que estamos leyendo. O sea, Claro, pues lógicamente. Lógicamente sí. Inclusive aquí hay periodos de, no tanto en otras partes, ¿no? De esclavitud y todo eso, pero son historias de más de otros países que del mismo Ecuador, ¿no? Que las personas de color, pues lógicamente los trataban como que no eran parte de una sociedad, no eran seres humanos, ¿no? Pero más historias ya de otros países más que del mismo Ecuador, pero lógicamente sí. No ayudan los compañeros. Hasta el día de hoy existe eso, o sea, no está... Ayuda, o sea, yo en verdad que no sé. No sé quién está con el micrófono activado. Hasta el día de hoy está arraigado en ciertas sociedades, inclusive. No sé quién está con el micrófono activado. Por favor, la persona que tiene el micrófono activado, desactíbele. Muchas gracias. Julia, apaga el micrófono. A ver. Disculpe, ingeniero, se me abrió de la nada. No se preocupe. Lo que decía, imagínense ustedes, haciendo un paréntesis aquí acerca de lo que preguntaba la compañera, si había el racismo, si en sociedades que supuestamente, entre comillas, se dicen que son muy avanzadas y primeras potencias mundiales, estoy hablando de Estados Unidos y otros países europeos como España, todavía hay racismo, ¿no es cierto? Y voy al racismo y a la estigmatización de un latino, inclusive, ni siquiera de una persona de color, ¿no? De un latino, ¿no es cierto? Hay personas, hay un grupo en Estados Unidos que se llaman los Ku Klux Klan, no sé si ustedes han escuchado o han visto películas o reportajes. Son extremistas blancos, ¿no? Y que ellos sí prácticamente son radicales, ¿no? Sí hay bastantes reportajes, si algún rato tienen la oportunidad de verlos, véanles, son los Ku Klux Klan.
o extremistas blancos, ¿no es cierto?, que son personas racistas. Inclusive hasta el día de hoy, ustedes han visto las noticias que murió tal venezolano, murió ecuatoriano, murió un peruano por ser objeto de racismo en los Estados Unidos o en países que, como dije, entre comillas, se declaran primeras potencias mundiales. Yo creo que este tema, en pleno siglo XXI, todavía no está subsanado, ¿no es cierto? No podemos decir por toda una nación, pero sí hay personajes, ¿no es cierto?, que prácticamente se mantienen en este detalle del racismo. Entonces, como dato adicional nomás, como dije, de sociedades que se dan a entender que son súper desarrolladas, todavía existe este tema. Hace algún tiempo mataron en un tren, mataron, ¿no es cierto?, parece que era un dominicano que lo asesinaron, estas personas que son racistas, ¿no? Entonces lo ven y prácticamente lo asesinan, porque ¿qué lo consideran inferior, ¿no es cierto? Consideran que tienen una sangre diferente, genes diferentes y que prácticamente les da derecho a acabar con personas diferentes, no son aceptados para ellos en la sociedad. Y no sé si es que vale el tema aclarar también, pero hay una época, pero es que esto no tiene nada que ver con el Ecuador, pero sí tiene que ver con lo que preguntó la compañera acerca del racismo. No sé si ustedes han escuchado también la época cuando dominó Adolfo Hitler en Alemania, la época de los nazis, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí murieron millones y millones de judíos. Ahí, por ejemplo, los alemanes o los nazis, los que conformaban esas naciones de aquella época, no les consideraban es nada a los judíos. Algún rato, si algún momento es importante, es como cultura general conocer estos temas, ¿no? Mataron judíos por millones, inclusive habían grandes hacinamientos o, por decir, estructuras, ¿no es cierto?, hogueras de fuego que estaban destinadas para la quema de estos cuerpos. Es que la misión de Adolfo Hitler era eliminar a todo judío. No sé realmente, esa parte me falta, pero no sé qué es lo que le motivaba a él a querer eliminar a estas personas de aquella época, ¿no? Eso como un paréntesis nomás aquí en esta parte acerca de que si en ese momento había racismo, pues hasta el día de hoy lo hay. Listo. Continuemos ya. A ver dónde nos quedamos. Ya. Parece que esta nos faltaba. Listo. Tatiana Carpo, ayúdenos con esta, por favor. A ver, Liz. Dice, en estos tiempos, las aduanas de Guayaquil y el tributo indígena eran las principales fuentes de ingresos del Estado. Así, el presupuesto nacional de 1831 ascendía a 387.963 pesos, de los cuales 200.000 eran destinados al ejército y 12.000 a la renta anual del presidente Flores, y el resto se diluía para la burocracia y supervivencia del país. Adicional, el Ecuador también nació con una deuda inglesa contraída por las 3 naciones de la Gran Colombia y que financió gran parte de las campañas militares de independencia. Esta deuda era de 22.230.631 pesos, o sea, el 21.5% del monto total de la deuda. Muchas gracias. Imagínense ustedes, ya estamos en el año 1831, un año después de que ya Ecuador se consolidó como nación. Los ingresos dicen que eran, imagínense, el tributo indígena. Seguían las personas reprimidas, ¿no es cierto?, de aquella época. ¿Y para qué servía esto? Para el ejército, para la renta del presidente y las personas de la alta sociedad, la burocracia, ¿no es cierto? Miren, aquí hay un dato importante que luego ya vamos a profundizar más adelante en otras unidades, pero aquí ya se empieza a ver lo que es la famosísima deuda externa. El Ecuador también nació con una deuda inglesa contraída por las 3 naciones de la Gran Colombia. Y aquí nace este tema, ¿no es cierto?, que hay mucho punto de debate que dice que es una deuda impagable y que es una deuda injusta, ¿no es cierto?, porque se dice que por Ecuador no asistir a una reunión que se dio en aquella época. Ya vamos a profundizar eso más adelante, ya aquí parte
o empezamos a tener deuda, ¿no es cierto? La deuda, famosa deuda externa. Dicen que el Ecuador a lo largo de todos sus años solo pagamos intereses nomás. Y el capital, pues realmente creo que es algo impagable eso, que sigue aumentando. Y ustedes entenderán que por eso siempre el Ecuador pasa pidiendo préstamos o dinero para poder apalancar o cubrir lo que es el presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Y hacer obra pública, obra social. Y uno de los principales financistas en este gobierno es el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? No recuerdo cuántos millones le prestó el presidente actual. En otras presidencias, otro de los principales prestamistas era el gobierno chino. Lógicamente ellos nada pierden, es por eso que a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional también se ven intervenciones en minería ilegal y otro tipo de infraestructuras y obras que ha construido esta nación, precisamente por compromisos que se han dado, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis aquí, valga la redundancia, nace esto de lo que es ya que el Ecuador nace con una deuda desde el inicio y no recuerdo cuál es el per cápita por cada persona que debemos, ¿no es cierto? Cada ecuatoriano ya nacemos, desde que nacemos con deuda y algo impagable. Así surgió el Ecuador como un germen de conflicto social y regional, sin piel y con una doble herida, con el analfabetismo abrumador de la época, un estado de guerra intermitente, el regionalismo campante, caminos en pésimas condiciones, un pueblo con poca identidad y un presidente de 30 años de edad con un profundo amor al dinero, al adulto y los honores. Repito, así surgió el Ecuador, es muy reflexivo esta parte, con un germen de conflicto social y regional, sin piel y con una doble herida, con el analfabetismo abrumador de la época, un estado de guerra intermitente, el regionalismo campante, caminos en pésimas condiciones, un pueblo con poca identidad y un presidente de 30 años de edad con profundo amor al dinero, al adulto y los honores, algo que trae muchísimos problemas. Así estamos aún. Bueno, sí, el presidente de 30 años nomás. Prácticamente este tema, no sé si ustedes, bueno, yo cuando era un poco más muchacho sí creo que pensaba de esta manera, no, con el próximo presidente sí vamos a cambiar. Con el próximo presidente sí vamos a... Y creo que a raíz de la clase de hoy me he puesto la camiseta viejita de la selección. Pero bueno, prácticamente hago otro paréntesis aquí. Saben que la política no es mala. ¿Cuál es el objetivo principal de la política? Pues lógicamente traer salud, prosperidad y trabajar en beneficio de los ciudadanos. ¿Cómo creen ustedes que se potencializan grandes naciones como Finlandia, de primer mundo, grandes países como Japón, ¿no es cierto? La misma China, Corea del Sur, lógicamente porque tienen una ideología política diferente e inclusive, atención aquí, leyes drásticas. Países, por ejemplo, como China, a los políticos corruptos los mandan a fusilar, los matan. Y por ahí he visto en el Facebook los memes que dicen, ¿cuándo esto por acá en el Ecuador? Es que porque prácticamente la corrupción política a nivel del país está en todos los niveles de gobierno, nivel ejecutivo, legislativo, electoral, a nivel de asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, es eso, porque también he visto, hay otro, es un youtuber que dice, ¿Ecuador tiene petróleo? Sí. ¿Exporta banano? Sí. ¿Tiene camarón? Sí. ¿Tiene minería? Sí. ¿Le produce flores? Sí. ¿Y por qué no es potencia si tenemos tantas cosas, no es cierto? Porque prácticamente la corrupción, como dijo una de sus compañeras, hasta el sol de hoy. Y eso pues ha pasado y sigue pasando y lamentablemente seguirá con el transcurso de los tiempos. Creo que es algo de nunca acabar, ¿no? Creo que ya cuando una persona asume el poder, el amor al dinero, pues lógicamente lo corrompe, ¿no? Y digo en todos los niveles de gobierno, de altos funcionarios como de pequeños también. Entonces imagínense si tuviéramos otra mentalidad como de otros países, pues fuera muy diferente. Aquí el otro día, haciendo otro paréntesis, me llamó la atención de una personaje muy importante a través de la política, una alemana, Angela Merkel, no sé si ustedes han escuchado. Es alguien que estuvo al frente
muchísimos años de la política exterior de Alemania, la canciller Angela Merkel, ¿no es cierto? Una mujer sencilla, ¿no es cierto? Y le hacían un reportaje y ella decía que lógicamente siempre trabajó por amor a su país. Hizo muchísimos proyectos, como ustedes no tienen ni idea, y se retiró sin ningún tipo de problema, con la misma sencillez y humildad que casi como empezó. Lógicamente, por el trajinar de sus años y el trabajo, así pudo conseguir sus cosas, pero no abarcó tantísimo, ¿no es cierto? Como es muchas de las veces en nuestro medio se ve que de la noche a la mañana las personas se transforman en millonarias a costa y paciencia, y vista y paciencia, y con el dinero de todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, la mentalidad de nuestra nación en ese sentido político es bastante dañada, putrefacta, si se podría llamar, en comparación a otros países que se han desarrollado, se han convertido en potencias, porque tienen una manera muy distinta o muy diferente de hacer política. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener ese pensamiento de aportar, por más pequeño que sea ese aporte con un granito de arena, y ser diferentes, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, como dicen ustedes mismos, hasta el día de hoy, lógicamente nuestro país sigue con ese mismo tipo de consecuencias, y a nivel del exterior somos vistos de esa manera, ¿no? Creo que mejoramos algo, pero como uno de los más corruptos de Sudamérica. Lamentamos mucho se lamenta mucho que esa sea la percepción inclusive de inversores extranjeros, porque para que un país prospere, ¿no es cierto?, su riesgo país debe ser aceptable, ¿no es cierto? Es por eso que no viene inversión extranjera, porque lógicamente hay muchísima corrupción aquí en el país, en el Ecuador. El dinero público se llevan a vista y paciencia, contratos con sobreprecio, mega obras pagadas 3, 4 veces de lo que realmente cuesta. Entonces, eso para hacer aquí un paréntesis acerca de lo que ustedes dijeron. Listo. ¿Quién me ayuda, por favor, con esta diapositiva? Ya, Inge. Va, por favor. Dice, periodo republicano. Lejano a esta pésima gestión del gobierno José Joaquín del Olmedo, quien fue vicepresidente y luego pasó a cumplir funciones de prefecto de Guayaquil. Envió al general José de Villamil a tomar posesión oficial de las Islas Galápagos, hecho que se celebró el 12 de febrero de 1832. Pareja 2009, página 79. Y como no todo estaba perdido en esa época, la segunda constitución fue elaborada en Ambato. Allí se nombró presidente a don Vicente Rocafuerte en 1835 y 1839. Guayaquileño que vendría a constituirse en el refundador del Estado ecuatoriano, título asignado por la historia debido a que logró imponer el orden y la prosperidad. Muchísimas gracias. De nada, ¿Alguien que me ayude con la siguiente? Periodo republicano. A Rocafuerte también se le recuerda por la ejecución de 73 cabecillas de las revueltas en su contra, pero también por sus obras. Orden y eficiencia en la burocracia, mejoras notables en los caminos, impulsó a la navegación fluvial, adelantos en la educación en todos sus niveles, la creación del Colegio Militar en Quito y la escuela náutica en Guayaquil. La recordada revolución marxista en 1845 en Guayaquil logró destituir al general Flores cuando gozaba de su tercer mandato. Aquella revuelta
reflejada el rechazo al militarismo extranjero, al centralismo quiteño y la participación del clero en las decisiones políticas. Este hecho dio paso a un periodo nacionalista que duró hasta la crisis de 1859, año en el cual el presidente Robles fue destituido y el Ecuador se dividió en 4 Ecuadores: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, regiones convertidas en gobiernos independientes y distritos federales. Muchas gracias. Miren, aquí hay un dato relevante, ¿no? Se dice que todo estaba mejorando, ¿no es cierto? Inclusive aquí se dio la revolución marxista, 1845. Ya se destituyó al general Flores, el primer presidente, cuando ya iba en su tercer periodo, entró Vicente Rocafuerte, ¿no? Y también se dieron algunos detalles de algunos aspectos hasta el año de 1859, ¿no? Un año también complejo donde el Ecuador fue destituido el presidente Robles y se dividió en 4, entre comillas, Ecuadores, ¿no? Como Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, que fueron regiones convertidas en gobiernos independientes o distritos federales, ¿no es cierto? Aquí también hay hechos relevantes. Por favor, alguien que me ayude con esta parte. La cura a esta crisis fue suministrada por Gabriel García Moreno, quien asumió el poder en 1861. Pues en su gobierno se juntaron la crueldad y la prosperidad. De lo primero se resumen los fusilamientos, azotes públicos y encarcelamientos a sus enemigos políticos y demás enemigos de la ética pública. Para recordar la prosperidad de este periodo de gobierno, García Moreno se valió de la iglesia y el ejército. De esta manera se constituyeron los primeros kilómetros de vía férrea en la costa. Se reconoció oficialmente la bandera del Ecuador 26 de septiembre de 1860. Se organizó la educación primaria con las monjitas de los Sagrados Corazones para las niñas y los hermanos cristianos y para los niños. Se fundó la Academia de Bellas Artes, el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes y Oficios. Se construyeron muchos tramos de carreteras en gran parte del territorio nacional, especialmente la ruta Quito-Guayaquil. Se fundó la Escuela Politécnica Nacional a cargo de un grupo de sacerdotes jesuitas alemanes. Se inició la constitución del Observatorio Astronómico a cargo de los jesuitas Mente y Dressel. Se organizó la reconstrucción de Ibarra luego del terremoto de 1868. Se multiplicó la exportación del cacao. Muchísimas gracias. Miren, aquí hay algunas cosas importantes o relevantes o ya de mayor peso en lo que es en representatividad de nuestra nación que le dio Gabriel García Moreno, ¿no? Y ya empezaron algunas construcciones importantes, que dice que se dieron los primeros kilómetros de la vía férrea en la costa. Miren, se reconoció oficialmente la bandera del Ecuador, ¿no es cierto? El 26 de septiembre de 1860, que es el Día de la Bandera. Se organizó la educación primaria, ¿no es cierto? Y aquí también nace la universidad que es el día de hoy, es una universidad insignia como es la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito, en esta época de Gabriel García Moreno. Entonces son datos importantes, relevantes, que se suscitaron o se dieron en el periodo republicano. Por favor, esta siguiente diapositiva aquí me ayuda. Esta diapositiva es parte del mismo gobierno de Gabriel García Moreno, la actual. Periodo, ¿es esa de ahí? Sí. Añadimos otro de los datos cívicos más importantes de este gobierno.
La historia del himno nacional, escrito por Juan León Mera el 26 de noviembre de 1865 y musicalizado por el francés Antonio Neumane, este símbolo patrio fue entonado por primera vez en Quito el 10 de agosto de 1870, con la interpretación musical de las bandas del ejército. Diario El Universo 2005, página 2. A la muerte de García Moreno, la vida política del Ecuador no cambió su estilo convulsionado. Sin embargo, hubo noticias que irrumpieron el tema político entre los años 1876 y 1995. En el contexto económico, mejoró el modelo del Estado agroexportador, constituyendo la base económica de los ecuatorianos, y en 1884 el cambio de moneda del peso al sucre. En temas de arquitectura, en 1886 fue inaugurado el Teatro Sucre, obra que fue iniciada en 1879. Espinosa, 1996. Muchísimas gracias. De igual manera, dentro de los mismos datos relevantes de lo que estamos leyendo anteriormente, ¿no es cierto? Otros datos importantes, la historia del himno nacional, ¿no es cierto? Como dijo su compañía, escrito por Juan León Mera el 26 de noviembre de 1865 y musicalizado por el francés Antonio Neumann. Es algo de nuestro símbolo patrio, nuestra identidad, ¿no es cierto? El cual fue entonado por primera vez en Quito el 10 de agosto de 1870, la interpretación de las bandas del ejército, ¿no es cierto? Otro dato que se da también es el cambio de moneda, ¿no es cierto?, del peso al sucre, como les había dicho hace un momento. Esto en honor a aquel personaje que formó parte de la independencia del Ecuador, como es Antonio José de Sucre, ¿no es cierto? Se llevó ya el cambio de moneda. Una pregunta aquí extra. ¿En qué año, y ahí hicimos también un trabajo de ese, en qué año Ecuador cambió de moneda de sucre y se dolarizó? ¿Recuerdan? En el 2000. 2001. Adivina, adivinador. Fue en el 1999, ¿no? Adivina, adivinador. En el 2000. En el año 2000. Dicen era en el año 2000. 2000. Les dejo como incógnita entonces. Si por ahí cambiamos, ¿no es cierto? Ahí empieza otra historia para Fue el nuestra año nación. 2000, dicen. El hecho de no tener moneda propia también es complicado. No se pueden hacer muchísimos ajustes porque prácticamente dependemos de la estabilidad del dólar que es manejada por Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, es una de las monedas más fuertes en el nivel internacional y mundial, bien posicionadas, pero lógicamente nuestro país, al no tener su propia moneda, valga la redundancia, no puede emitir o no puede realizar una política monetaria, realizar reajustes, etcétera, etcétera. Entonces eso vamos a ver más adelante también cuando ya hablemos de los efectos, cuáles son las ventajas y desventajas de la dolarización en la actualidad. Otra persona que me ayude con esta. Con la diapositiva actual. Periodo republicano. Otra obra de vital importancia para las comunicaciones fue el telégrafo. La primicia de esta obra le corresponde al gobierno de García Moreno en 1873 y fue instalado entre las poblaciones de Yaguachi y Barraganital, en una longitud de 44.6 kilómetros. 7 años después se inauguró la línea telegráfica entre Quito y Guayaquil, bajo la dirección del lojano Benjamín Piedra Mosquera. Y fue el 9 de julio de 1884, día en que el presidente José María Plácido y Camaño envió el primer telegrama entre estas dos ciudades. 10 años más tarde entró en funcionamiento el cable submarino, elemento con el cual Ecuador se conectó telegráficamente con el resto del mundo. Como es jurado, 2014. Muchísimas gracias. Aquí también hay otro dato relevante, ¿no es cierto? Ya Ecuador empezaba
a asomar en el mapa, si podría ser a nivel internacional, con este tema de las conexiones de aquella época, ¿no es cierto? Lo que era el telégrafo, las transmisiones, etcétera, etcétera. Lógicamente, en aquella época era muy complejo este tema, ¿no es cierto? De las comunicaciones de un lugar a otro. Inclusive, no sé si ustedes han visto en esas películas de guerra, como en la antigüedad también emitían ese tipo de, no recuerdo cómo se llama el nombre exactamente, pero solo con teclar, tac, 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 daban tipos de mensajes y se entendía lo que decía de una persona a otra. Que crean que hasta el sol de hoy no sé cómo pueden identificar eso, ¿no? Pero sí eran mensajes que manejaban en aquella época esas personas. Listo. Ha sido un paseo chance extenso, ¿no es cierto?, en este detalle de lo que fue la época colonial y la época ya republicana de nuestro país. Hay aspectos muy relevantes, si bien es cierto, esto es un resumen, porque esto sería cátedra fácilmente de un semestre completo para analizar cada uno de los detalles, pero la idea es ir conociendo aspectos relevantes, aspectos importantes que debemos tener en cuenta de cómo se formó nuestro país, de cómo se formó nuestra nación, cuáles fueron aquellos aspectos importantes que se dieron, se suscitaron para que hoy podamos ser una nación, podamos ser un país independiente, constituido legalmente, teniendo sus fronteras, teniendo su gobierno, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces son datos o aspectos importantes que hemos venido viendo, que hemos venido chequeando a lo largo de todo este detalle. Lógicamente, luego de esto vendremos a ver lo que es la revolución liberal y otros aspectos ya económicos, geográficos, políticos de nuestra nación. Es lo que hemos podido analizar hasta el momento de hoy. Espero que haya sido muy productivo lo que hayamos podido ver. Repito, si bien es cierto, es información muy extensa, pero espero que lo más concreto hayamos podido asimilar. No sé si existe alguna pregunta, inquietud acerca de lo que hemos podido ver o alguna reflexión o algo que quieran acotar. Es momento de hacerlo. No, sí, está claro. ¿Seguro está clarito? ¿Más claro que el agua? Sí, está más claro que el agua. Sí, está clarito. Perfecto. Entonces, sobre todos estos temas, lo que hemos visto, lo que hemos alcanzado a ver hasta el día de hoy, lógicamente va a ser lo que vamos a hacer una evaluación para la siguiente clase, para la siguiente semana. No va a ser algo complejo, no va a ser algo que no se pueda realizar. Va a ser online. Lógicamente va a depender de que ustedes tengan una buena conexión a internet, que puedan buscar información y que puedan contestar a cada una de las preguntas, de los cuestionamientos que se hagan, de lo que puedan ustedes acotar, escribir sus propias palabras, etcétera, etcétera. Realmente no va a ser algo complejo. Eso quería mencionarles. Por otro lado, quería indicarles que, bueno, por hoy vamos a quedarnos hasta ahí nomás. Como les mencioné hace un momento, sí me encuentro un poco delicado de salud y quiero también, es un poco complejo concentrarse, ¿no? Hay que cuidarse también un chance, pero no he querido tampoco descuidar este tema y he querido avanzar. Creo que hemos avanzado más o menos el día de hoy, y entonces hasta ahí nos quedaremos, ¿les parece? O hacemos una actividad en una hora que nos falta. No, en serio. Yo esperaba escuchar a alguien que diga por lo menos hagamos una actividad, profe. También estamos delicados de salud. Está muy interesante. Yo quería escuchar a alguien que diga, profe, sí, hagamos una actividad para completar la hora. Nadie. Oiga, no, somos conscientes de que anda medio enfermito, entonces es darle trabajo. La señora o señorita Ángela Duarte no participó en toda la clase. Recién le veo, recién pues activo la cámara, o me estoy equivocando. Está enfermita, dicen. Ay. Estoy enferma, dice. También ando igual que usted, o no sé si la gripa. Por dos ya. Por dos. Por tres ya. La verdad es que hay que cuidarse bastante. A mí realmente lo que más me afecta es me duele demasiadísimo la cabeza.
Me duele la cabeza full, un poco de gripe, dolor de garganta un poco y, o sea, no tengo, me canso rápido, ¿me entienden? O sea, no tengo las mismas energías. Entonces sí afecta este tema. Hay que Dicen, cuidarse, hay si que es que cuidarse. puede para la gripe, cómprese una pastilla llamada Fluritox. Lubrictoc. Fluritox. Fluritoc. Yo estoy tomando eso y me está ayudando bastante porque yo también estoy así, se me tapan los oídos, dolor de garganta, Sí. gripe y dolor de cabeza y malestar del cuerpo. Hoy mientras estaba armando la diapositiva, realmente me estallaba la cabeza, pero no podía dejar, no podemos, o sea, no podía pausar esto porque ya se nos vienen las evaluaciones y no tenemos mucha materia. O el ajo con leche o la naranja con canela también es bueno. Caliente, caliente se toma y eso también le pasa a la gripe. Yo estoy tomando chuchuguazo. No, también. No Igual. tomará mucho. Sí, igual. Cuidado, no se emborrache, ingeniero. No, pues no. Poquito nomás, chicos. Este poquito no se toma. Sí, chicos, entonces a cuidarse todos. Ya saben, para la próxima semana, por favor, soliciten que alguien les preste una computadora para que puedan desarrollar en serio la actividad. Y al resto de clases no hay problema si se pueden conectar por teléfono, pero ese día sí, para que puedan desarrollar la actividad de manera normal, porque a veces el trabajo en Word. Eso les solicito. Ahorita voy a enviar el código de clase de salida. Todos tienen el link. Va a dar para la otra semana de la evaluación? Va a ser de acuerdo a todo eso que vimos, ¿ok? Sí, lógicamente la clase está grabada, ¿no? Entonces, eso yo ya lo subo hoy mismo. ¿Y la clase no se grabó? ¿Perdón? ¿La clase no se grabó? La clase no se grabó. No le escuché. ¿Cómo? La clase no está grabada. ¿Cómo sabe? Porque en ningún momento no salió. Alguien que quiera apostar. Estoy apostando una buena parrillada. Todavía tenemos 1 hora de clases, Liz. Dicen, usted sí grabó la clase porque cuando yo entré ahí decía grabando. No grabo en Zoom. Toda la clase, todo el grupo me va a pagar una parrillada porque ya más luego voy a subir y van a ver que está grabada. No, desde otra aplicación grabó usted. Yo no he dicho nada, ahí me comparte la parrilla. Sí, pero así todas las clases tengo que grabar. No vale que comparta porque está enfermo. Dije, ¿usted va a subir el material de apoyo a Classroom? Sí, estoy pensando, ya bueno, voy a subir el video, voy a subir también la diapositiva, que sí está bien, chance bien estructurada. Voy a subir, sí, estas dos cosas creo que sería necesario. Pero es que, por ejemplo, cuando hagan la actividad, o sea, van a tener acceso a buscar información. Es que como es online, ¿me entienden? No es que no van a tener acceso a nada para poder Pero igual es desarrollar. importante leer un poco lo que usted nos va a enviar. Así no hay ningún inconveniente. Ya voy a subir la diapositiva en material de apoyo y también voy a subir el video. Por ejemplo, esa evaluación que si usted, tenemos que buscarlo de Google Académico o de Google normal. ¿Qué cosa? La evaluación que usted dice que nos va a tomar y que tenemos la opción de estar buscando. No, de normal nomás. Para la evaluación no les voy a pedir nada de esas cosas acá. Ya dicen gracias. Sí, siempre que se mantengan, lógicamente, el tipo de letras, o sea, normal. Ya envié el link para las personas que me están solicitando y el código de salida es de Ecuador. No sé si es que pudieron ver. Dicen, pero es el mismo link de ingreso, el que envió. El link es el mismo desde que empezamos clases. Simplemente es el mismo. Siempre es el mismo. Sí, lo único que cambia es el código de clase. ¿El código de salida es el mismo? Sí, no, cambió Ecuador. Es Ecuador el de salida. En honor a nuestro país. Listo, chicos, entonces con eso estamos finalizando el día de hoy ya. Les agradezco muchísimo la atención. Cualquier consulta, no duden en hacérmela. Ya les daré cualquier indicación. Ahí revisen todo lo que puedan, revisen el material. Y ya digo, el día de la evaluación van a tener todo el tiempo para estructurar también, para buscar la información. Por eso es lo que les solicito que tengan una portátil o una computadora. Eso sería. No creo que existan más dudas o inquietudes por parte de ustedes. No, ya no. Gracias. Ha sido un honor. Cuídense muchísimo.
Que se recupere pronto, ingeniero. Igualmente Ya, ustedes, Ángel. cuidarse chicos, chicas. Un abrazo cordial. Chao, chao compañeros. Hasta mañana.